Muy bien, vamos a abrir las Biblias a Hechos 16. Voy a leer del 6 hasta 15. Hechos 6, comenzando con versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, de una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Vamos a orar. Padre, te pedimos que bendigas la predicación de tu palabra hoy día para que sea útil para nuestras almas, para edificarnos y animarnos en la fe de Jesucristo. En el nombre de Él te lo pedimos todo. Amén. Bueno, el domingo pasado vimos lo que Jesús dijo de dos resurrecciones en Juan 5. El tiempo es aquí cuando algunos que son muertos espirituales van a oír la voz del Señor, del Hijo del Hombre, llamándoles a vida. Y esta es una resurrección espiritual. Y el tiempo viene, no es aquí todavía, cuando todos los hombres en las tumbas van a oír su voz, la voz del Hijo del Hombre, y van a ser resucitados. Esta es la resurrección física al fin de la edad, y los que tienen vida espiritual van a ser resucitados a una vida eterna, gozosa, y los que no, a un castigo eterno en el infierno. Bueno, entonces esto es lo que vimos, y vimos aquí la resurrección espiritual de Lidia. Pero antes, en una semana o dos, propongo comenzar un estudio del libro de los Filipenses. Y es un libro rico, y yo creo que es el único de los cuales no he predicado que tiene más que un capítulo. Y pues después de el próximo domingo va a ser el aniversario. Voy a tener aquí 38 años. Muchos. Pero fui un pollo, como dicen, cuando llegué. Ahora un viejecito, pero ya
así pasan los años. Pero hoy vamos a ver las circunstancias de Filipos y cómo llegó el Evangelio allí. Vamos a ver cómo el Señor tocó los corazones de los primeros miembros de aquella iglesia. Y vamos a ver es que necesitamos seguir adelante. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando y nosotros también necesitamos hacerlo. Debemos alabar a Dios por su gracia y alabar a Dios aún en las tribulaciones. Y comenzamos con hay que seguir adelante. Capítulo 15 habla del concilio que la iglesia tuvo en Jerusalén para decidir si los gentiles tenían que hacerse judíos para seguir al Señor. Porque algunos en la iglesia pensaban que sí, pero después del concilio y la oración y todo, el Señor llegó a la conclusión que no, que los gentiles como los judíos son salvos por gracia, por fe, sin obras, y entonces no fueron obligados a guardar toda la ley de Moisés. Entonces, como Pablo y Bernabé habían llegado con este asunto, son enviados para proclamar la decisión en las iglesias que habían fundado en su primer viaje misionero. Pero salió un problema. Bernabé quiso llevarse con él Marcos y Pablo no. Entonces ellos decidieron ir en diferentes direcciones. Bernabé y Marcos fueron a Chipre y Pablo con Silas fueron a Siria y Cilicia hablando de las iglesias que habían fundado. Entonces llegamos al capítulo 16 y dice que Pablo fue a Derbe y a Listra, y no sé si recuerdan, pero la primera vez que Pablo fue en Listra, le apreciaban tanto que le apedrearon y lo dejaron por muerto. Y entonces vemos que él no fue hombre temeroso, regresó y ahí encontró a Timoteo. Probablemente Timoteo se entregó al Señor en su primera visita, pero ahora ha madurado y es alabado por los hermanos. Entonces, Pablo y Silas y Timoteo salen de ahí y comienzan a otros lugares. Y no se sabe, quizás hay más hermanos con ellos, pero por lo menos estos tres. Y lo que vimos y leímos en versículos 6 y 7 es que fueron a un lugar y el Señor dijo, no pueden entrar aquí. Y no sabemos cómo el Señor lo comunicó, pero lo comunicó. Entonces dijeron, bueno, vamos por allá. Llegaban allá y el Señor dijo que no. Entonces, en esos dos versículos vemos que el Señor prohibió ahí y ahí. Entonces, por fin tienen la visión de ir a Macedonia. Bueno, esto dura 2 versículos, 3 versículos en el texto, entonces no nos parece nada. Pero cuando uno lea de los que estudian la geografía en aquel tiempo, es probablemente que viajaban como varias semanas hacia Asia primero y luego hacia Misia. Y pasaron todo ese tiempo hasta que el Señor dijo, no. Y entonces tenían que ser en la carne por lo menos un poco frustrados. Aquí estamos desambulando todo hacia al lado hacia el poniente y el Señor no nos permite ir aquí y acá. ¿Qué hacemos?
hasta que Pablo tuvo una visión del hombre de Macedonia pidiéndoles ir allí. Y no es sorprendente entonces que ellos fueron tan precio por fin recibiendo esta visión. Pero nosotros debemos aprender de esto. A veces, aun cuando somos fieles al Señor y sirviéndole, el Señor no nos da una dirección cierta e indicada. ¿Y qué hacemos? Tenemos que seguir adelante con lo que sabemos. Ellos sabían que tenían que predicar el Evangelio, entonces buscaban en una dirección, tocaron la puerta y el Señor dijo, no voy a abrir esta puerta. Ok, ¿a dónde iremos ahora? Hasta otro. Tocaron la puerta y el Señor dijo, no voy a abrir esta. Y para el hombre es muy fácil desanimarse. El Señor no nos está diciendo por qué hace las cosas que hace y estamos caminando sin quizás dirección completa. ¿Qué hacemos? Ellos pudieron haberse desanimado y decir, bueno, vamos a la casa otra vez, vamos a regresar a Antioquía. Pero no, ellos sentían la carga, hay que predicar el Evangelio, hay que seguir adelante. No dijeron, malentendimos la llamada del Señor. Y quizás ellos sentían que el Señor no estaba guiando. Pero el Señor sí estaba guiándoles. Y no nos explica por qué estaba necesario que ellos andaban ahí y allá hasta acá y luego a Filipo, pero no directamente. Quizás un parte es que cuando ellos llegaban al lugar donde tenía Pablo la visión en Troas, allí encontraban o llegó Lucas. Y quizás en el plan del Señor, él quiso que no sigan adelante hasta que llegó Lucas. No sabemos si Lucas ya estaba ahí o llegó ahí, pero es interesante que el capítulo 16 comienza. Ellos hicieron esto, pero llegando a versículo 11, dice, vinimos, o aún cuando llegaban a Troas, entonces, en los viajes encontraban a Lucas, y luego cuando salen de Filipos, otra vez, en lugar de decir nosotros, dice ellos, hasta que lleguen a Filipos una segunda vez, y luego otra vez nosotros. Entonces, probablemente Lucas quedó en Filipos para ser el pastor, para ayudarles con la obra ahí. Y entonces el Señor ciertamente quiso que Lucas los acompañe ahí. Pero esto es una conclusión que llegamos leyendo tras las líneas en 16. Pero la razón que el Señor no dio dirección no se sabe porque no es revelada. Pero hay que entender que en nuestras vidas pasan las mismas cosas. Estaba meditando, en mi último año en el seminario, yo hablaba con un hombre que buscaba algunos ir a Boston, Massachusetts, para ser misioneros ahí. Y yo pensaba que yo iba a a unirme con él y trabajar ahí. Pero acercándonos a la graduación, él me habló y no sé qué dije, pero él me dijo, ¿vine o no? Y respondí que no. Y hasta aquel punto no fue claro en mi mente, pero en aquel momento fue claro, el Señor no me quiso ir allá. Entonces me gradué del seminario, sin iglesia,
sin nada, ¿qué haré? Bueno, fui a vivir con mi abuela, ella tenía un lugar, buscaba un trabajo, encontré trabajo de carpintería. Y oraba y esperaba y envía el resumen y nada pasó por 5 o 6 meses. Hasta que la iglesia aquí me llamó. Y vine aquí y hablaba con ellos y dijeron, oh sí, tuvimos tu información hace mucho, pero no pensamos que esto y esto, y entonces yo podría haber ido directamente aquí, del seminario, si fue la voluntad del Señor, pero el Señor tuvo otra cosa. ¿Quién sabe por qué? Solamente sabemos que el Señor tenía un propósito. Y llegando aquí, a mi parecer fue lo que el Señor quiso y aquí estoy todavía. Y yo sospecho que muchos de nosotros, quizás todos de nosotros, pasamos por tiempos así en la vida. La iglesia tiene que ser una decisión y no tienen dirección específica del Señor. ¿Qué hacemos? Señor, y tienen que decir algo, pero no es claro. Hay que andar por fe. O en las vidas personales, tenemos aquí dos jóvenes que están buscando trabajos y han buscado por mucho tiempo y no encuentran. ¿Y por qué? Y yo sé que uno puede desanimarse. No sabemos. Pero hay que seguir adelante, confiando que el Señor tiene sus propósitos y que el Señor va a arreglar todo a la vez. Y cuando llegamos a nuestros Filipos y tal vez así, vamos a entender por qué el Señor obraba. O quizás no sabemos nunca, pero la cosa es que no podemos desesperar. El Señor sabe, y a veces tenemos que andar por fe, pero esperando hasta que el Señor nos dé dirección cierta. Y mientras tanto, hagamos lo que podemos para glorificarlo. Entonces, en el tiempo correcto, mejor dicho, el Señor les indicó que debían ir a Macedonia, es decir, por primera vez a Europa. Macedonia fue provincia griega y allí llegaban y fueron a Filipos, la ciudad principal, y allí encontraban varias gente. Primero, la persona que Lucas menciona es Lidia. Vendedora de púrpura quiere decir que ella tenía dinero, era una mujer rica. Parece que fue viuda, sino que nunca habla de su esposo. Y ¿cómo la encontraban? En un lugar de oración por el río. Sabemos que ella es una persona religiosa, una persona moral. En aquellos tiempos, parece que no hubo mucha gente judía en Filipos. Recuerden, Pablo, su costumbre fue ir a la sinagoga primero, pero para tener una sinagoga tenían que tener 10 judíos dispuestos a apoyarlo, y parece que en Filipos no hubo. Y por eso las mujeres religiosas fueron al río para orar un día de la semana. Y así Pablo fue con ellos, gente moral, religiosa, pero todavía ellos faltaban vida en Jesús. Podemos decir, Lidia no había oído la voz del Señor llamándole de muerte a vida.
Entonces, bajo la predicación de Pablo, dice, versículo 14, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esto fue. No pudo creer hasta que oyera el mensaje de Jesucristo, pero no iba a creer hasta que el Señor cambió su corazón. El Señor tenía que abrir su corazón. Y ella regocijaba, y yo puedo asegurarles que los misioneros también tenían que regocijarse, que por fin el Señor está dejándonos ganar almas otra vez. Me interesaba leer, un pastor decía, los jóvenes vinieron y pedían bautismo. Y quiso preguntarles, asegurar que se habían entregado al Señor. Y dice a ellos, ¿qué cambió? Bueno, hace como 6 meses comenzaste a predicar bien. El pastor no había cambiado su manera de predicar, pero el Señor estaba abriendo sus corazones para que sean atentos a la palabra y para que la palabra penetre a ellos. Y entonces hay que entender, ser moral es bueno, pero no es salvación. Ser religioso es bueno, pero no es salvación. Salvación es cuando el Señor abre el corazón para que creamos en Jesucristo y para que salimos de la vida anterior y comenzamos a seguir a Jesucristo con todo el corazón. Y esto se manifestaba en la vida de Lidia, en que ella dijo, ahora que soy creyente, ustedes tienen que estar conmigo, yo voy a proveer por sus necesidades. Le costaba, pero ella estaba dispuesta a hacer lo que pudo para ayudar en la obra del Señor. Después de Lidia, leímos de una esclava jovencita, poseída por diablo, por demonio, digo. Y me interesa que ella, por muchos días, siguen a los apóstoles, al apóstol y los demás, hasta que Pablo se enoja con él. Y tengo que reírme. ¿Por qué tanto tardaba? Y luego dice, sale ella y ya se va el demonio. Pero, ¿por qué Pablo esperaba tanto? Y tengo que pensar que algo erraba, como fue enojado o errado con ella. Pero así ella fue librada del demonio y parece que el Señor permitió que la carne provoca lo que Pablo no hizo antes. Pero esto causa problemas, los echan cuando los dueños de la esclava pierden su manera de ganar dinero, echan a Pablo y Silas en la cárcel y son azotados y heridos y ensangrados, pero a medianoche leímos, están cantando y alabando al Señor. Yo diría, Señor, ¿por qué me enviaste para ponerme en la cárcel? Pero ellos no. La Biblia dice que hay 2 razones en la vida que tenemos tribulaciones del Señor. Uno, porque no lo obedecemos. Otro, porque lo obedecemos. O sea, vamos a sufrir. Mejor, como Pedro dice, suframos para hacer el bien que el mal. Y si servimos al mundo, es cierto, el Señor nos va a regañar.
Y si servimos al Señor, es cierto que el mundo nos va a regañar. ¿Quién quiere que les regañe? ¿El Señor o el mundo? Mejor el mundo. Pero lo importante es que Pablo y Silas, en lugar de quejarse o murmurarse y por qué estamos aquí sufriendo por el Señor, cantaban. Muchos han notado en la vida, o podemos enfocar en lo bueno o en lo malo. Los que enfoquen en lo malo van a ser miserables siempre, no importa cuánto tienen. Los que enfoquen en lo bueno, en el Señor, van a ser contentos siempre, no importa cuán malo es su situación. Y por eso, ellos estaban glorificando al Señor en la cárcel, gozosos, porque aún ahí el Señor estaba con ellos y eso es lo que importaba. Y nunca sabes quién está observando tu vida. Viene un terremoto, abren las puertas a las celdas, el carcelero es listo a matarse y ellos dicen, no, estamos aquí. Y él inmediatamente cae ante ellos y dice, ¿qué hago para ser salvo? Y ellos creen en el Señor. Por su testimonio, no murmurando en sus aflicciones, sino glorificando a Dios, ganó este hombre. Ganaron a este hombre y toda su familia. En términos humanos decimos esto. Claro, el Señor abrió su corazón a creer, tanto como rescató la muchacha del demonio y abrió el corazón de Lidia. Bueno, entonces aquí tenemos una variedad de personas. Carcelero, un hombre trabajador, probablemente, quizás un hombre con vicios, pero no como una muchacha endemoniada. Y también una mujer moral, al contraste con la endemoniada, moral y rica. Y el punto es que todos faltaban vida eterna. Y todos necesitaban a Cristo. Y el Señor abrió sus corazones. Y juntos ellos fueron la fundación de la iglesia en Filipos. No importa si tú eres una persona adinerada, moral, o una persona con vicios, inmoral, o algo entre tanto, una persona que trabaja mucho, no tiene tiempo para nada, necesitas a Jesús. Encontrando a Jesús, vas a encontrar el gozo que el mundo no puede dar. Llama al Señor para salvarnos. El Señor tiene poder para quebrantar las cadenas del pecado. Y si dice, pues el pecado no me molesta, yo me gustaba lo que hago leer ahí. Dice, el pecado no molesta hasta que quieres pararte. Bueno, queremos pararnos antes de que venimos bajo el juicio del Señor. Y es cuando aprendemos cuán duro es el pecado. Pero el Señor puede quebrantar las cadenas que nosotros no. Hablan a Él. Piden que haga un cambio en sus corazones para que tengan vida nueva, para que sean nuevas creaciones en Cristo. Cuando estás siguiendo a Cristo y no sabes qué hago después, sigan adelante. Tocan a las puertas donde piensan que Él quiere que vayan hasta que abre uno. No sabemos qué tiene el Señor. Y el Señor a veces no nos dice, nomás dice, sigan confiando. Pero a pesar de todo, y en medio de todo,
recuerda, hay que confiar en Dios y seguir enfocado en Cristo aún en las tribulaciones. Es el poder de nuestro testimonio. Cuando somos fieles y gozosos a pesar de las tribulaciones que tenemos que pasar en este mundo. El mundo murmura y somos tentados a ser igual. El Señor quiere que seamos gozosos y pacientes. ¿Qué dijo Pablo al fin del libro de los Filipenses? Regocijaos en el Señor siempre. Y Él puso el ejemplo. Entonces guardemos los ojos en Cristo y esperemos en Él. Oremos. Padre, pedimos que sigas enviando tus siervos a cada parte de este globo y que sigas abriendo corazones para que crean en Cristo. Y si hay alguien escuchando este mensaje que todavía no ha creído en Cristo, que abra su corazón para que sea atenta y para que crea en el único Salvador del mundo. Dé dirección a tu pueblo para que iremos a los lugares que tú quieres que iremos. No permitas que nos desanimemos o que murmuremos, pero denos fe y paciencia hasta que tú nos lleves a tu presencia. En nombre de Cristo te lo pedimos todo.